Sábado 4 de marzo del año 2023. Vamos a hacer la oración inicial. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Segundo, pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que os dignáis venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartando de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de envidia y de celos, inspirándonos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Haced, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Dad a los medios a quienes encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado, de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles, así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. Así sea. Que así sea. Estamos leyendo el libro Hacia el mundo de generación de Divaldo Pereira Franco y por el espíritu de Manuel Filomeno de Miranda. Hoy nos toca la página 203 y el capítulo de la, perdón, 205 y capítulo 13 de la página 207. Dice esta primera página: el amor ilumina el alma que desea amar. Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo Franco. Página 207. Capítulo 13. Las investigaciones continúan. Los espíritus que seguían al obispo de conducta infame parecían aturdir por lo que acababan de presenciar. Incluso los bulliciosos que habían sido retirados de la sala y conducidos a un espacio contiguo, el grupo de más de 50 áulicos que se hallaba a su servicio había quedado perplejo ante el espectáculo de la transformación del perispíritu de su verdugo. Si bien estaban acostumbrados a tratar con espíritus mutilados y deformados en el antro donde vivían, no podían entender cómo se operaba ese fenómeno de su antropía, pues ignoraban que la mente es la gran modeladora de las expresiones exteriores. Las entidades femeninas que se degradaban con el sexo vil y aberrantes se modelaban como ofidios, idealizaban los movimientos sensuales y sinuosos propios de las sensaciones de bajo nivel. Otros animales eran comunes en esa región de hombres, especialmente los osos, los ovoides, que constituían la fase más degradante de las manifestaciones espirituales degeneradas. Pocos después, la armonía había retornado a las salas donde se realizaban nuestras actividades, de modo que el benefactor Eurípides Barzanulfo se dispuso a instruirnos. Queridas hermanas y queridos hermanos, permanezca con nosotros la paz del Señor como recurso divino para que logremos la iluminación. El ser humano es en realidad todo aquello que elabora en sus paisajes mentales. Desde el momento en que adquirió la facultad de pensar y la bendición del libre albedrío, las responsabilidades existenciales son fruto de esa conquista evolutiva. El cerebro, como dínamo generadora de fuerzas impulsadas por el pensamiento, posee la capacidad de transformar ideas en realidades, transfiriendo desde el nivel de las ondas hacia el de las formas todo lo que se construye en el área psíquica. La materia maleable, en este caso el ectoplasma, se condensa alrededor del campo de la forma y se comienza a vivir exteriormente lo que es exclusivo de los contenidos interiores. De igual modo, los acontecimientos se programan conforme a los actos practicados en experiencias anteriores, por lo que se convierten en efectos vivos con expectativas de transformación. La vida humana es de naturaleza mental, más que orgánica, y determina los parámetros del comportamiento de acuerdo con la cultura de las ideas íntimas. Jesús fue muy claro cuando dijo que
Donde se encuentra nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Todo lo que alimentamos con el pensamiento en las fuentes del ser resulta de nuestro impostergable interés, aun cuando lo disfracemos evitando que el exterior muestre al ser real, que de ese modo se mantiene escondido. Es comprensible que las aspiraciones y los anhelos cultivados cobren vida y constituyen verdaderos tesoros, por cuya conquista se luchará incluso de forma inconsciente. A partir de las experiencias de acierto y error, por automatismo se selecciona lo mejor, lo que propicia la felicidad como resultado de la fijación mental en el modelo organizador biológico o perispíritu, que es muy plástico y se halla constituido por una energía muy especial. Se plasman las formas que el espíritu adoptará en oportunidad de una nueva reencarnación. Toda forma es precedida por un modelo que expresa el deseo y esa forma se adapta a la que le corresponde en la mente. La planificación es del espíritu que emite la onda mental y en contacto con el ectoplasma logra modelarlo con sus elementos semimateriales o incluso físicos. Obsérvese, por ejemplo, que después de la muerte el espíritu, que fue una persona miope o con cualquier otro problema en la vista y que requería el uso de lentes u otros aparatos, ahora ya no los necesita porque el problema era orgánico. Sin embargo, se encuentran tan acostumbrados que sigue utilizando esos instrumentos ahora innecesarios. Por otro lado, la forma con la que se muestra es la que tenía cuando desencarnó para preservar la identidad conocida. Capaz de asumir diversas formas y apariencias, su inconsciente modela en el más allá la que le resulta más familiar, la que más le agrada o bien aquella con la que era más conocido. Cuando desencarna un niño, por ejemplo, deja en sus deudos una añoranza indescriptible, así como el inmenso deseo del reencuentro. Sin embargo, en el más allá, la gran mayoría de esos espíritus se desarrolla como si estuviera en el cuerpo físico, de modo que cuando sus seres queridos van al encuentro de aquel ser amado, este adopta la forma que tenía cuando desencarnó y no la reviste, y no la que reviste en el presente, pues esa podría causar una fuerte impresión. Una vez transcurrido un periodo de adaptación y convivencia, el espíritu recobra la naturalidad del momento en que vive. La vida mental es muy relevante porque fomenta las necesidades reales y también las aparentes y porque conserva la memoria de todos los acontecimientos y todas las ideas que ha formulado. Por eso es tan válida la recomendación de no pecar con el pensamiento, dado que para aquellos que no mantienen el control de la fuente de las ideas, la mente y la acción se hallan separadas tan solo por la oportunidad. Mantener cuanto sea posible el pensamiento lúcido y tranquilo, como un lago sereno, es el punto ideal que todos deben alcanzar para entonces edificar en ese paisaje noble las futuras programaciones evolutivas. La disciplina mental es urgente y necesaria en cualquier etapa de la existencia, porque pensar es un hábito. Nadie cuya estructura sea normal vive sin pensar. Por lo tanto, toda vez que sea alcanzado por una idea frívola, aunque parezca interesante, deberá sustituirla por otra que resulte ventajosa. Por esta razón, el trabajo ejerce una función terapéutica valiosa en los individuos porque el estar siempre preocupados con las realizaciones programadas no se tornan víctimas de la hora vacía, en la que surgen perturbaciones que son el resultado de esa ociosidad mental. El benefactor hizo una pausa para darnos la oportunidad de asimilar sus valiosos comentarios mediante la reflexión. El silencio nos permitía escuchar la respiración de todos. A continuación, Eurípides continuó. ¿Qué es lo que mantiene a un espíritu aferrado a la venganza durante siglos de espera, incluso si conoce las leyes de la inmortalidad y del progreso? Es el pensamiento alucinado que fija la idea y se pierde en el espacio-tiempo, que para él, desesperado, tiene el sabor de la hora. Cuando el espíritu logre comprender que solamente el amor propicia la felicidad en cualquier circunstancia, tiempo y lugar, tendrá la oportunidad de transformar el abono en flores y la desgracia en ventura. Los sentimientos primitivos, sin embargo, a los que se brinda mucha atención, conservándolos mediante conceptos ultramontanos y superados, no dejan espacio para comprender que todo ese
tiempo transcurre en detrimento de quien los cultiva. La ley del perdón que fomenta la paz también se materializa debido al mismo fenómeno, la mente fija, la monoidea. Las transformaciones perispirituales primitivas muy comunes en los seres atrasados dan lugar a los cuentos imaginarios del pasado acerca de vampiros, casas encantadas, venganzas diabólicas, posesión de bienes materiales incluso después de la muerte, y toda una cadena de males que las criaturas humanas crean para sí mismas a causa de su ignorancia. De igual modo, los lugares donde renacieron seres beneméritos de la humanidad, donde estos realizaron obras de amor y de progreso y generaron movimientos para el desarrollo moral de las personas, conservan su psicosfera imantada con esas vibraciones espirituales, preservando en esas regiones los recuerdos felices. También es habitual que se repitan accidentes de tránsito en el mismo sector de determinadas carreteras y que esos lugares parezcan malditos. La razón primordial de esos trágicos hechos es que invariablemente los accidentados que no están preparados para desencarnar permanecen en esos lugares en estado de sufrimiento, muchas veces agredidos por otros espíritus desdichados, con lo cual se forman psicósferas sombrías que aturden a otros viajeros descuidados o negligentes. El apego exagerado a bienes materiales, casas, joyas e incluso personas debido a un afecto enfermizo por lo general, induce al espíritu que procede de ese modo a conservar la idea de esa posesión alucinada, razón por la cual se revela y ataca a todos los que inadvertidamente demuestran interés en sus propiedades. En esos casos, la oración es un gran beneficio para todo aquel que se impregna con sus hermosas vibraciones, así como para los que se acercan con sentimientos negativos y hostiles. En muchos casos en los que las personas quedan viudas y se casan por segunda vez, es muy común que las parejas desencarnadas se consideren traicionadas y ataquen a sus sustitutos, los cuales da lugar a obsesiones más o menos prolongadas conforme a las circunstancias y los créditos y débitos de los implicados. Es necesario hacer el máximo esfuerzo a favor de la conducta mental saludable, de la emoción equilibrada, para que los actos sean loables y promueven el bienestar de aquellos que se conducen de ese modo. Los denominados milagros existenciales son el resultado de las leyes desconocidas que a veces no se habían perpetrado, porque todo en el universo obedece al mismo programa de amor y deber impostergable. Piensa en el bien y la luz de la paz iluminará tus pasos en dirección al triunfo de la inmortalidad. Nunca te permitas, como quiera que estés, dudar de las soberanas leyes de la vida, porque esas leyes sustentan el cosmos infinito, así como las micropartículas en su proceso de unión y disgregación. Con el deseo de comprender y obrar con sabiduría, dejémonos conducir por el pensamiento cósmico en dirección a la plenitud que es el reino de Dios dentro de nosotros. Cuando Eurípides finalizó su enseñanza, experimentamos una inmensa tranquilidad, pues comprendimos que es muy fácil encontrar al Padre en todo y en todos. El amor ilumina el alma que desea amar. En el silencio de la madrugada, bajo la sinfonía festiva de los astros del Empireo, podíamos oír el sollozo de las olas del mar que llegaban a la hermosa playa para reconfortarse. Por su parte, los espíritus que habían acompañado al ex religioso, sin que se les permitiera causar desorden en la sala donde se lo había adoctrinado, también pudieron escuchar al benefactor, pero esta vez prácticamente en estado de trance como resultado del ambiente vibratorio en que se encontraban. A continuación, escuchamos al hermano Spinelli, que les dirigió la palabra para explicarles que se encontraban allí porque habían recibido la oportunidad que el amor ofrece a todos, a fin de que se despertaran para las responsabilidades de la vida. Nadie vive sin rumbo y el universo no es una sumatoria de coincidencias e inutilidades. Los convocó a un cambio de actitud mental, pues se les permitiría quedarse en el lugar donde estábamos, o bien podían volver a su región de ignorancia y primitivismo. También les explicó que en este periodo todas las edificaciones del mal serían saneadas y que sus habitantes serían reconducidos a la reencarnación o, de acuerdo con las cargas vibratorias resultantes de su conducta moral,
serían trasladados a planetas inferiores debido a la transformación favorable que tiene lugar en la Tierra. Todos tendrán la oportunidad de ascender, de avanzar o de permanecer en los estados emocionales que prefieran. Su elección los conducirá hacia las organizaciones encargadas de la inmensa tarea de la transferencias residenciales. Se produjo un ligero tumulto que los amigos templarios y los trabajadores de la institución lograron calmar, porque algunos sintieron miedo y se asustaron, mientras que otros se lamentaban por haber invertido su tiempo en situaciones deplorables. Con palabras generosas y gestos simpáticos, los promotores del orden separaron a los grupos por la afinidad de sus anhelos y de inmediato fueron retirados del recinto para ser trasladados a las diversas unidades de selección en otra esfera. En pocos minutos el ambiente recuperó la armonía espiritual y nuestro Eudalbo realizó algunos comentarios acerca de la pandemia, explicando que los denominados picos de contagio, si bien representaban los momentos más graves de la enfermedad, continuarían de acuerdo con la conducta de las criaturas humanas. La depuración que la pandemia llevaría a cabo continuaría durante bastante tiempo hasta que la concienciación de los enfermos, que de alguna manera lo somos todos, al menos en espíritu, genera la inmunidad tanto para evitar recidivas como la continuidad del proceso contagioso. La raíz del problema de la pandemia, como la de tantos otros, se encuentra en las fuentes mentales y morales de los seres terrestres, que pueden cambiar de tipo de infección, pero mantener en la misma posición de fragilidad y sujetos al contagio. Antes de finalizar las actividades espirituales, el amigo Spinelli nos informó que al día siguiente se realizaría una reunión en un lugar adecuado con miembros de diversos grupos distribuidos en el país. Nos solicitó que mantuviéramos el espíritu de caridad y de amor para que fluyera de nuestros corazones y que nuestros comentarios se realizaran siempre con optimismo y absoluta confianza en Dios, considerando al mismo tiempo que la oportunidad que habíamos recibido era una bendición inusual para ayudarnos a crecer interiormente y en el espíritu de fraternidad. Llegará el día, concluyó, y será muy pronto en que las barreras que impiden nuestra comunión con los hermanos reencarnados se levantarán, para que tanto ellos como nosotros tengamos una mejor comprensión del sentido profundo de la vida. Eso ocurrirá exactamente en el periodo en que el planeta se encuentra en proceso de regeneración, brindándonos motivos para que seamos felices en el transcurso de cada existencia. Así finaliza este capítulo 13. Las investigaciones continúan, es el título. Perdón. Sí me llamó la atención el inciso de los niños que se encarna, porque también si nosotros podemos recordar, a veces los niños cuando mueren muy jóvenes es porque solo vienen a terminar una fase de la vida anterior. Okay. Adelante, Lucy. Gracias. Es que estaba viendo yo, hay una serie, les voy a poner ahí en el chat, sobre el espiritismo y todas sus consecuencias, tanto físicas como pues de investigación y de todo. Entonces hablaban también del ectoplasma, ¿verdad? Mencionaban ahí, miraban cómo, pero yo no sé si solo es en un lugar no sé si era en Dinamarca, donde hay un centro como de estudio, investigación, digamos, pero de que son espíritas. Y ahí han hecho sesiones, pero dice que tiene que estar totalmente cerrado el lugar a oscuras para poder detectar el ectoplasma, porque si se introduce un poco de luz, dice que es muy delicado, eh, tanto para el ectoplasma como para la persona que está en trance y le está sucediendo esto. No sé si ustedes saben más de esto.
Sí, yo sí, ya lo había leído algo respecto a Lucy hace algunos años. Ujú, Vamos a ver, hay varias connotaciones dependiendo para qué se va a utilizar el ectoplasma. Por ejemplo, en mm, este caso, sí me parece lógico porque recordemos que la luz también al tener contacto con determinadas partículas también va produciendo algún tipo de transformación. Entonces, y va modificando, ¿verdad? Que podríamos llamar en este caso como un tipo de química, ¿verdad? ujú, Física, química o física. Bueno, que no soy muy doctor en esos aspectos, pero sí se produce una transformación en el momento de que la luz penetra determinadas partículas. Eh, me parece lógico que sea cuando, por ejemplo, se quiere hacer algún tipo de observación y que no haya luz para que se pueda detectar de una mejor manera. Tal vez desde ese punto de vista sí, no porque sea una condición sine qua non en la cual no tiene que existir la luz, porque recordemos que cuando estamos en reuniones espíritas, generalmente es de día, ¿verdad? El tipo en la mañana o por la tarde, sí. hay bastante luz y muchos de nuestros hermanos utilizan el ectoplasma de los que llegamos presentes a una reunión espírita y lo toman para poder llevar a cabo determinadas actividades ellos en la reunión, ¿verdad? Para ese caso. Ujú. Entonces, no es tan necesario que no haya luz. Ahora bien, si se quiere, por ejemplo, tal vez que se visibilice para nosotros encarnados de alguna manera con algún instrumento, como nos estaba contando Lucy allá en Dinamarca, es probable que sí se necesite esta ausencia de luz, ¿verdad? Como cuando, por Ujú. ejemplo, nosotros vemos y queremos ver la propiedad o la característica de un elemento, si es fosforescente, entonces en la oscuridad lo podemos detectar, ¿verdad? Como brilla de bonito. Ahora en la luz, Mm. sí, se mira como cualquier otro objeto sin esa propiedad. Sí, no recuerdo exactamente, pero creo que también, yo me imagino, estaba a oscuras, pero se miraba un cuarto así como cuando van a revelar fotos. Ah, excelente, Lucy Cabal, perfecto, porque Algo así creo yo, pero digamos, sí, hay transformaciones del ectoplasma. No sé con qué fin realmente lo hacen o es una transformación, digamos, de algún espíritu para poder revelar que ahí está o no sé, no sé cuál es su fin realmente de esto. el ejemplo que ponía Lucy estaba excelente, porque recordemos que si entra la luz en ese momento que se está provocando la revelación de fotografías, se arruina el procedimiento. Ya no, Exacto. se quedan veladas las fotografías, entonces ya no tiene efecto. Entonces, puede ser que ese mismo resultado pueda tener, dependiendo de hacia dónde quieren llevar los experimentos estos daneses para poder Ujú. tener resultado. Sí, sí, gracias, gracias. Interesante ¿Cómo? Dale. fue hacer una reunión así. Ah, oscuras. Ajá. Ya. Sí, sí, ahí también mencionaban que tiene que haber como que estar presentes antes de empezar la reunión, los espíritus protectores, digamos, ¿verdad? Y el principal que va a dirigir, no importa que sea niño o adulto, no importa, pues el espíritu, ¿verdad? El que dirija la, la reunión. Sí, sí. ¿Encarnado o desencarnado? Desencarnado. Desencarnado, desencarnado. Ah, sí, sí, pero tiene que tener, bueno, aunque no necesariamente tiene que tener mucho conocimiento, porque hay, según la literatura espírita, hay muchos espíritus que realizan algún tipo de actividades sin saber cómo funciona. Pero Ujú, el poder de la mente, lo que estábamos nosotros escuchando ahí en la lectura, lo realizan. Incluso hay ujú, algunos, según en una parte de la literatura, hay algunas entidades, espíritus que se encargan de crear algunos lugares con su mente. Se llaman los constructores, no me recuerdo exactamente el nombre de ellos, pero son una especie de ingenieros, pero con su poder mm,
van haciendo determinadas obras en el plano espiritual, ¿verdad? Entonces tienen que tener una disciplina férrea, como dice aquí la lectura, para en un momento determinado, pues que las bases de esas creaciones no sean endebles y Sí, puedan sostenerse en el plano espiritual, ¿verdad? Entonces, sí. ¿verdad? Sí, eso mencionaba una medium ahí también, que digamos que sí, tiene que haber una disciplina, media vez uno va a encontrar el camino en la espiritualidad como medium, de que si a las 3 se van a reunir todos los ciertos días, ¿verdad? De la semana o cierto día, no importa que hagan cumpleaños, esto que sé yo, se tienen que reunir, dice. No, no puede haber indisciplina. Alguna tal vez excepción, ¿verdad? Pero de ahí no, Mi papá no se también. pueden dejar. Ujú, Sí, eso era precisamente también el pensamiento que teníamos al inicio, también cuando se fundó la escuela. Y éramos ujú, muy estrictos en esa época. Incluso nos decían las entidades también que lo que bien dice Lucio, si hay cumpleaños, lo lamento, pero no van a poder estar si es la hora de reunión en esos lugares en ese momento, o si es momento de estar en otras partes, tampoco, ¿verdad? Tampoco se puede estar porque eh, hay que respetar el tiempo de tanto los que están encarnados como los desencarnados. Y entonces en ese sentido, exacto. ahora ya en esta época ha habido un poquito más de flexibilidad, ¿verdad? Especialmente en Ujú, pandemia, pero antes de pandemia también allá había flexibilidad, porque nosotros tratábamos de seguir a pie juntillas eso en la escuela y nosotros teníamos conocimientos que otras escuelas habían cerrado, ya sea por ujú, Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa o en cualquier de las actividades que coincidía con una suelta, por ejemplo, Día de Trabajador, ¿verdad? Y no tenían sí, reunión, cerraban sus escuelas. Entonces, eso comentábamos también que del plano espiritual, pues no era conveniente, no lo hacíamos nosotros, porque así eran las directrices en la literatura. Pero ya en la sí, práctica hay muchas escuelas que no lo siguen, no lo siguen, sí. incluso hay sincretismo religioso, en el cual Sí. hay mezcla de una u otra cosa, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, pienso yo que hay que seguir, ¿verdad? Haciéndolo y también tener presente que hay que cuidar nosotros como chicas también la mente, ¿verdad? Porque nos dijeron que no faltamos, ¿va? Solo porque no tenemos Ok. oportunidad. Porque si tuviéramos la oportunidad, faltaríamos. Eso es lo que nos está diciendo cómo se llama la literatura. Entonces, para no estar así ¿cómo se llama? ¿Cómo sería la palabra? Porque muchas veces en las entidades, como nos conocen perfectamente, saben cuáles son nuestros talones de Aquiles, provocan las Ah, situaciones para que nosotros podamos caer en la tentación, como decían eh, en el cristianismo, ¿no? Caer en la ujú, tentación son las famosas pruebas. Y entonces ahí dice uno, es que la carne es débil, ¿verdad? Y eso es mentira, sino que no es la carne, sino es el espíritu el que se complace en esos pensamientos y da la oportunidad, pues está feliz, ¿verdad? Tal vez después viene el sí, remordimiento por lo que se ha hecho, pero en el momento no hay ningún remordimiento y se está bien disfrutando ese momento, ¿verdad? Entonces, sí, sí. por eso es que nos hablan mucho de la moralidad, de no permitir que pensamientos que no son positivos o buenos se instalen en nuestra mente, porque ahí van anidando y es como cuando van haciendo su nido, como las avispas, ¿verdad? Que van formando ahí, llegando y cuando sentimos ya nos vamos a sacar de ahí. De igual manera, los pensamientos negativos ahí se mantienen y según estudios que habíamos comentado en otras oportunidades, el 80% del lenguaje interno que nosotros tenemos es negativo y solo un 20% positivo. Entonces imaginemos la cantidad de energía mental negativa que lanzamos al espacio. Es, Ujú. es tremenda. Es, sí, es por eso mismo que ahí comentaba la medium que pues los que están y se comprometen a eso por ser mediums, digamos, pues tratan de no faltar por la misma vibración espiritual que se tiene en ese momento y a esa hora y ese día, o por lo mismo que dice usted, va por los guías espirituales que bajan a eso, pero
por la emanación de vibración que se hace en ese momento, entonces que tiene que ser cabal a la hora. Entonces no se pueden faltar, ¿verdad? Pero como dice usted, pues debido a las situaciones a veces que han sucedido, ¿verdad? Tan trascendentales, es como, me imagino yo también que como las cadenas de oración que a veces se han formado, ¿verdad? Que por favor oremos a tal hora, ¿verdad? Por, por alguien, ¿verdad? O algo así. Entonces es más o menos lo mismo, ¿verdad? Porque tiene que haber como una vibración para que haya un mejor resultado. Además de eso, también, Lucy, en la literatura nos explican, dicen, si ustedes consideran que su tiempo es valioso, también el tiempo de los espíritus es valioso, porque si no acuden a esos lugares donde ya están convocados, podrían utilizar su tiempo perfectamente en otras actividades. Entonces nos dice que por respeto también a las entidades espirituales y a los encarnados, es que debe mantenerse a cierta hora las reuniones. Otra duda que me surge, bueno, duda y pregunta, que así como esto que estamos platicando de la pandemia y todo lo que ha conllevado, pues me imagino que ahorita ya después casi de pandemia, pero como sigue, y ahorita con esto de la guerra, ha de ser lo mismo que pues están sufriendo todos los espíritus o que están muriendo así tantos abruptamente. Sí, Lucy, porque recordemos que los tiempos son llegados y entonces ya años atrás ya estamos en esa época de los tiempos llegados. Entonces, si como la naturaleza no da saltos, vamos viendo cómo va cambiando incluso el clima, cómo se van produciendo las guerras, las pandemias, y ahí es donde se va realizando la selección del trigo y el yuyo que nos decía nuestro Maestro Jesús de Nazaret. Y como nos dice aquí en lectura, algunos tendrán chance todavía de reencarnar aquí en la tierra y otros, por la misma decisión de ellos, serán trasladados a otras esferas, a otros planetas inferiores a este planeta Tierra. Entonces ya se está dando y eso lo estamos viendo porque vemos la cantidad, los conflictos que se dan, el ambiente vibratorio que sentimos en las calles, tanto en nuestro país como a nivel mundial. Vemos una zozobra y que predomina más hasta este momento el mal que el bien. Estamos en plena transición planetaria, donde ya les están dando la oportunidad a muchas entidades para que cambien de conducta, regeneren su comportamiento, porque si no, serán conducidos, como dice la lectura, a otras esferas donde se sienten más, se sienten mejor ellos con esas esferas vibratorias. Gracias, Coca. ¿Qué, Lucy? Tío Valo. Conforme va pasando el tiempo y al principio nos manifiestan de la zoantropía, del capítulo anterior, en donde las circunstancias y la forma de actuar de este personaje que fue sacerdote lo cambia como un animal y se asustan los que están acompañándole. Entonces es algo que uno se pone a analizar, que uno mismo se está desequilibrando, desarmonizando y en determinado momento es ley de atracción. Por eso nos comentan aquí la importancia de poder orientarnos a todos, o sea, tanto encarnados como desencarnados para hacer las cosas correctas, porque dice de una manera, el Padre nos obliga a todos a evolucionar, nos obliga a todos a seguir avanzando en este estudio del cambio, de la transformación, del hacer el bien, pero si no queremos y si nosotros nos empecinamos en la parte negativa de querer hacer daño, entonces nos indican ahí que este planeta es un mundo de regeneración que está en ese proceso, entonces se llevarán a otros hermanos en una escala vibratoria menor, a espíritus que están en proceso de crecimiento a planetas primitivos y que paradójicamente
allí serán como los guías, como los instructores, quienes conozcan, pero ellos no se van a sentir a gusto porque va a ser muy opresivo, muy fuerte en sus planetas. Entonces ahí nos están dando una medida con respecto a la importancia de por qué nuestros guías espirituales constantemente están velando para que nosotros cambiemos, para que nosotros oremos, para que nosotros actuemos de una forma correcta, porque no es cuestión de que nos vean, porque estamos yendo a un centro de orientación espiritual, ya sea Iglesia Católica, Evangélica, Escuela Espírita, ya sea a un, a un lugar de mejoramiento, sino que la importancia va a ser de que yo lo aprenda, pero que yo lo practique en el día a día, porque yo puedo ser alguien que esté colaborando, que esté apoyando en las actividades de mi congregación, pero cuando yo vuelvo a mis actividades normales, sigo siendo la misma persona que no cambia, sino que por el contrario crea conflictos, crea dificultades, crea antagonismo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Entonces acá nos manifiesta de cómo las vibraciones ayudan enormemente cuando nosotros estamos pidiendo a través de las oraciones ese contacto, esa orientación, ese apoyo al mundo espiritual para que nosotros vayamos fortaleciendo. Dice dentro de la lectura en la página 214, con palabras generosas y gestos simpáticos, los promotores del orden separaron a los grupos por la afinidad de sus anhelos y de inmediato fueron retirados del recinto. ¿Por qué? Porque acá nos comentaban que se estaba hablando para con todos. O sea, aquellos hermanos que estaban en un momento dado con pensamientos de crear desarmonía, de crear disturbios, y tenían, o sea, primero se habían sorprendido del cambio de uno de los líderes. Segundo, hay otros que, como la revuelta está, entonces hay otros que también quieren estar en la revuelta. Pero cuando yo quiero realmente cambiar, yo quiero estar en paz, ya no estar sufriendo, ya no estar escuchando gritos, ya no sentirme martirizado, ni martirizar a otros. Y tampoco que me mortifiquen, ni yo mortificar a otros. Entonces, allí es donde nosotros nos vamos dando cuenta, dentro de esta lectura que nos están esclareciendo y que dentro de ellos también el hermano Spinelli va dando ciertas palabras de aliento, de apoyo. Dentro de todos nos comenta que el amor ofrece a todos a fin que despertaran las responsabilidades de la vida. Siempre nos están invitando al amor, como nos lo manifestó el Maestro Jesús de Nazaret en su momento, en donde amamos los unos a los otros, pero que lo pongamos dentro de nuestro fuero íntimo, que lo penetremos, que lo absorbamos y que lo retransmitamos hacia los demás para que haya vibraciones de paz, vibraciones de armonía, y que esto lo podamos nosotros transmitir a nuestros demás hermanos. Entonces, por eso nosotros, por la ley de afinidad, nos encontramos con aquellos seres con quienes nos sentimos cómodos, a gustos, pero con aquellos con quienes no nos sentimos cómodos, tratamos la manera de alejarnos y tratamos la manera de que haya una barrera por la desarmonía. Y por eso dice, las investigaciones continúan, porque ahí es donde nosotros vamos observando ese tipo de circunstancias que se van dando dentro de esta lectura, solamente. Algo bien interesante también que podemos obtener aquí de esta lectura es que también muchas parejas que han estado casadas y que una de ellas desencarna y viene la otra, su pareja, y hace una nueva vida. Entonces se pone celosa la entidad que ya desencarnó y trata de hacerle la vida a cuadros y a crearle muchos problemas a su expareja que tenía cuando estaba encarnados, porque no permiten que otra persona ocupe el lugar que tenían cuando estaban encarnados, olvidando de esta manera que esa unión, según como se ha planificado, es solamente cuando se está encarnado, porque ya cuando se desencarnó ya desaparece esa unión. Ya prácticamente estamos como hermanos todos, como espíritus que somos, ya en espera de una planificación para una siguiente reencarnación, dependiendo cuáles son los proyectos y cuáles son las miras que tenemos. Pero mientras tanto,
se vuelven muchos de estas entidades como perseguidores de su expareja, no dejándolo que tengan paz, tranquilidad y felicidad, provocándole una serie de problemas también por los mismos celos que siente porque está observando que su antigua pareja está compartiendo su cariño, su ternura, su amor con otra persona que no es ella. Solamente. Yo me recuerdo. Ay, con eso que, perdón, es que hay una película muy bonita, pero no recuerdo en este momento, donde, como menciona Coca, una pareja que se muere él abruptamente y se querían muchísimo, pero como dice él regresa espiritualmente y ya ha pasado mucho tiempo y él no entiende y qué sé yo, ¿verdad? Y regresa para ayudar a otra persona. Y esa persona que iba a ayudar era la que iba a ser la nueva pareja de su esposa. Y era celos y era una incomprensión total, pero después comprende él y le dice a su guía espiritual que no puede ser, ¿verdad? Que cualquier otra persona, cualquier otra cosa, menos eso. Pero al final él entiende que él demasiado, como le dijeron, el dolor que su esposa estaba sufriendo y que necesitaba otra persona para, pues, tomar la vida de otra manera nuevamente. Respecto a lo que Lucy comenta, cabal era lo que yo iba a decir. Yo lo vi en la película de Nuestro Hogar, cuando nuestro André, ¿cómo se llama? Ay, la vida continúa también. La vida, en nuestro hogar también, en ¿verdad? Nuestro Hogar, cuando él regresa, donde su esposa ya está casada y él tiene que ayudar al esposo de ella que está enfermo de tuberculosis y le da así medicina y se cura al esposo, porque es cuando él ya logra aceptar, porque primero no acepta él. Eso. Ajá. Y también en la vida y la vida continúa, también esa película también aparece lo que estaba comentando Lucy. Ajá. Dentro de cabalmente lo que ustedes estaban manifestando, la importancia de la comprensión de que estamos, y eso es un punto sumamente importante. Comprender que cuando estamos en pareja, en una existencia, es momentáneamente y es para apoyarnos, para apoyar a los hijos, para apoyar a todos y tomar en consideración esta, esta aventura, este trabajo, esta tarea y no aferrarnos con así con la pareja. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay un libro de la colección de André Luis donde manifiesta en donde hay en una de las residencias de un hermano están dos hermanas conviviendo con él en el plano espiritual, netamente hablando, y entonces le van presentando a André Luis que ambas fueron parejas de él cuando él estaba encarnado. Entonces él se sorprendió bastante que cómo era posible que tenía esa posibilidad de que estuvieran allí con él. Entonces comentaba que la primera trabajó, se esforzó, desencarnó por alguna circunstancia y posteriormente se volvió a casar, a contraer nupcias y le brindó el apoyo necesario, que al principio la primera tenía ese enojo, esa molestia, pero que también fue asistida y atendida espiritualmente y le fueron dando las orientaciones pertinentes para que pudiese comprender de que la tarea que le había correspondido encarnada había finalizado y que él necesitaba apoyo para las circunstancias que tocaba y que quien la pareja le iba a sustituir su parte de como el complemento, le iba a brindar el apoyo e iba a hacer todo lo que ella estaba comentando. Entonces, poco a poco van esclareciendo ese punto tan primordial para poder comprender cómo se debería de tomar en consideración ese punto sin los celos así enfermizos, sin la posesión, sino que de una forma así bien sutil, bien comprensiva, porque a la larga
nosotros vamos entendiendo dentro del estudio que en este momento somos pareja y ayudamos, nos apoyamos, ayudamos a nuestros hijos, orientamos a nuestros hijos, pero que en su momento, en otra encarnación, vamos a tener otras parejas, vamos a tener otras relaciones con quienes vamos a tener esa oportunidad de apoyo y de comprensión. Entonces, uno al principio quizás se siente uno cuadrado y cerrado y dice, no, es que no es posible. Pero conforme uno va leyendo, estudiando, analizando y nos van esclareciendo, nos van dando esos puntos para que nosotros analicemos. Sí. Con respecto a lo que dice aquí Balachi, también tenemos que tomar en cuenta nuestro grado de evolución, porque podemos pasar encadenados con esta misma persona, con espíritu, varias reencarnaciones, porque seguimos atados a ellos como que es mi pareja, y también no lo dejamos tener pareja estable en otras vidas. Entonces también tenemos que analizar qué nivel de evolución tenemos nosotros para poder también aceptar esa separación y esta... Sí, porque también hay que tomar en cuenta cómo somos como seres humanos. Imaginémonos también nosotros en esta situación en la cual nos llenan de ternura, de caricias, nos tratan muy bien, y de repente aquella persona que nos trataba de esa manera, ya no nos trata a nosotros de esa manera, sino que ahora es otra persona. Entonces nosotros estamos ahí y no nos vamos a sentir a gusto. Adelante, Lucy. Sí, en eso me surgió una duda de que, como dicen ustedes, no deja el espíritu a la persona por esta misma situación de celos o qué sé yo, ¿verdad? Pero tal vez la pareja, digamos, en alguna ya reencarnación, no la que está mal, digamos, no que uno, ¿verdad? Digamos que mi esposo estuviera en esas, espiritualmente. Yo aquí encarnada, pues tal vez ya analizando por qué ciertas situaciones, yo me pusiera como a platicar con él así, como que estuviera hablando sola, ¿va? Pero tal vez yo sé que él me está escuchando de alguna manera para que entendiera supuestamente lo que está sucediendo y que debe de dejar eso. ¿Será que lograra entender él eso? Me imagino que es como esa situación de que dicen cadenas generacionales. Ok. Solamente es mi duda. Uh-huh. Lucy, depende mucho de cómo se encuentra él, porque por ejemplo, digamos, vaya más nuestra comprensión. Por ejemplo, estamos nosotros en ¿cómo le llaman a esto? Cuando estamos por ejemplo, en unas capillas y estamos en un funeral, ¿verdad? Y ahí se producen las famosas tertulias y estamos platicando de diferentes personas y hay un grupo ahí en ese lugar que comienza a hablar de una entidad que ya desencarnó. Automáticamente, al comenzar a hablar de esa entidad, se atrae a ese grupo y probablemente va a estar presente ahí. Se está evocando. Según lo que hemos detectado en la literatura espírita, que llega incluso a preguntar por qué los están invocando, qué es lo que desean con ellos. Eso es cuando uno se pone a hablar de ellos, ¿verdad? Por eso es tan, ¿cómo se llama? Importante mantener esas buenas vibraciones en esos lugares en todo momento, y pues si son pensamientos que estamos hablando de personas que han desencarnado, también, aunque la gente no lo sabe, ¿no? Que nos están escuchando, pues de igual manera, Lucy, también, aunque pareciera que uno estuviera loco, no es así, porque ellos, a través de ese conducto, a través de esa materia que rodea el universo, de alguna manera va llegando el pensamiento hacia ese ser que nosotros le estamos dirigiendo el pensamiento. Y si este ser no llega a nosotros, nuestro pensamiento llega hacia él o ella. Y entonces ahí es donde podemos nosotros comenzar a conversar con ellos y de alguna manera para que le llegue el mensaje, ¿verdad? Claro que no es tan simple y sencillo porque depende de muchos aspectos, porque puede ser que en ese momento
esté en actividades en el plano espiritual. Imaginemos que está atendiendo, es un ejemplo, ¿va? Que estuviera atendiendo a algunos hermanos que están en el bajo astral y lo están llevando a un lugar de recuperación. Pues si están ahí en el bajo astral, no va a poder respondernos en ese momentito, pero como veíamos nosotros ahí en el libro de Nuestro Hogar y en la película, va a haber un registro y en un momento determinado puede ser que llegue y que escuche o vea también el pensamiento y la conversación que nosotros, que hemos dicho que nosotros estuvimos con ellos, ¿verdad? Entonces es complejo, pero no es imposible. No es imposible, Lucy, y se puede dar. Se puede dar todo, siempre hay que tener fe, confianza y pensar también en ese ser que ya está en el plano espiritual y dirigir el pensamiento a él, decirle todo lo que nosotros pensamos de esa manera, de esas circunstancias, tratando de ser lo más caritativo posibles en ese intercambio y hacerlo, ¿verdad? Porque de una u otra manera yo tengo la convicción de que les va a llegar a ese pensamiento a donde lo hemos dirigido. Solamente. Tío Valo. Sí, muchas gracias. Y conforme vamos evaluando y vamos analizando, vamos a ir comprendiendo que cada caso es un caso distinto. Pero dentro de todo, siempre nuestros hermanos superiores nos están brindando el apoyo para que se dé la oportunidad de esa comunicación para poder brindar apoyo, porque hay ciertos hermanos que necesitan cierta orientación y cierta paz, pero también todo dependerá del grado evolutivo y el merecimiento. Entonces nuestro Padre nos da esas herramientas. Eso significa que no estamos así a la deriva y que, bueno, ya no sabré más de él, sino que todo dependerá del esfuerzo y de las necesidades también para que siga progresando nuestros queridos familiares, porque en el libro Ave Cristo, que fue psicografiado por Divaldo Pereira Franco, habla en una parte en donde está orientando un señor a su hijo, va brindando el apoyo, pero desencarna el papá, pero se da cuenta de que su hijo se está desviando y no está cumpliendo con la tarea, entonces pide autorización para volver a encarnar, reencarna en otro lugar. Es un niño que es abandonado y en su momento este joven siente una afinidad por él cuando lo ve adolescente, que ese es su papá, que le permite nuevamente a reencontrarse. El Padre Celestial permite que él se reencuentre para poder seguir guiando y reorientando a su hijo para que no vuelva a cometer más faltas. Eso me impresionó mucho porque entonces nosotros nos vamos dando cuenta que no hay una tabla en donde diga A más B es C, sino que hay ciertas circunstancias que cambian todo el panorama, pero que no están fuera de las reglas y de las leyes establecidas por el Padre. Y como, digamos que como corolario de lo que estás comentando, el título, ¿verdad? Del amor. Sí. El amor es fundamental y que nos lleva como brújulas, ¿verdad? En lo que estamos diciendo, porque dice, el amor ilumina el alma que desea amar. Así nos dice el título de lo que acabamos de leer. Imaginemos, es por el amor, ¿verdad? Entonces no hay vuelta de hoja. Y qué belleza, ¿eh? Ese amor tan profundo que sigue todavía iluminando a su hijo. ¿Cómo? Y el permiso que le dan, cabal, sí. Sí, cabal. Bueno, entonces vamos a finalizar agradeciendo a cada uno de ustedes su participación. Vamos a elevar nuestro pensamiento hacia el Padre y agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea. Así sea.